Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a pasar lista y iniciamos con nuestro primer día de clase, ¿no? Empezamos con nuestros primeros temas de química inorgánica. Día 11, Acosta Barra, Presente. ok. Alcántar Partida, Presente. Camacho Encinas, Fuentes López, Galvez Duarte, Mesa González, Ortiz Carrillo, Presente. ok, ok, muy bien. Nereida. Ortiz Carrillo, perdón. Isaac. Vamos a ver si hay algo en el chat, ¿no? Rodríguez Ochoa, Diana Laura. Presente. Muy bien. Rodríguez Pinedo, Presente. Torres Pérez, Valenzuela, Presente. Vega Cárdenas, Samantha. Saraí. Saraí. Jacqueline Galvez. Galvez, ok. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema. Les voy a presentar. Bien, vamos a iniciar. La primera unidad de competencia que comentamos ayer es una unidad en la cual vamos a trabajar pues, con todos los conceptos fundamentales para tratar de irnos integrando al estudio de la química. Y vamos a trabajar un poco, vamos a platicar sobre lo que es la teoría cuántica y el desarrollo del conocimiento hasta llegar a saber lo que es realmente el átomo como materia. Nos vamos a quedar en la utilidad del átomo hasta la estructura en la cual está formada por protones, neutrones y electrones que giran alrededor del núcleo. Sabemos bien ya que el núcleo del átomo está dividido también en partículas más pequeñas llamadas quarks que forman los protones. 3 quarks forman un protón, por ejemplo, y igual los neutrones. Pero para el estudio de la química no nos es de utilidad trabajar con los quarks, sino directamente con la sustancia o la partícula que forman, que son los neutrones y los protones, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, vamos a trabajar en esta unidad de competencia con la base experimental de la teoría cuántica. Vamos a ver cuáles fueron los fundamentos, cómo fue el desarrollo de las teorías. No hace mucho tiempo el desarrollo de la teoría cuántica, pues de 100 años para acá prácticamente, 120 años hacia acá, se ha dado todo el desarrollo del conocimiento de lo que es la materia, ¿no? Recuerden que la química estudia la composición de la materia. Entonces vamos a hacer un viaje histórico ahí para entender bien cómo fue que llegamos a saber lo que es la materia hasta el nivel de los átomos. La teoría atómica de Bohr, vamos a platicar de ella y a trabajar con ella un poquito en todo lo que es la configuración electrónica, ¿sí? Recuerden, a partir de Bohr y luego
cómo llegamos a la teoría de los enlaces. Los enlaces en los átomos, lo que son los niveles de energía u orbitales también, hasta llegar a todo lo que es la estructura atómica, ¿no? Y por último vamos a trabajar con la tabla periódica al final de esta unidad de competencia y vamos a irnos con la tabla periódica para revisar cómo está constituida, cómo está ordenada, cómo están ordenados los elementos químicos, recuerden, por grupos, periodos y por sus propiedades. Sus propiedades, recuerden que están los metales, metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y todo lo que son los no metales en el lado derecho de la tabla periódica. Y sus propiedades periódicas tenemos que memorizarlas, aprenderlas para poder manejar los compuestos que forman estos elementos, ¿no? En forma muy general, esto es lo que vamos a trabajar en esta primera unidad de competencia. Es una unidad de competencia, pues teórica. Vamos a hacer algunos problemitas muy básicos de lo que es configuración electrónica y lo que es el cálculo de las propiedades eh, de las ondas para calcular longitud de onda, frecuencia, desde el punto de vista de que las partículas subatómicas son también ondas, ¿sí? De acuerdo a la teoría cuántica. Para iniciar, pues vamos a empezar por la materia. ¿Qué estudia la química? Pues todo el mundo lo sabemos ya, ¿no? La química se trata del estudio de la materia, mientras que la física surgió, esta área del conocimiento surgió a partir de la química, ¿no? Recuerden que antes eran los alquimistas. Los alquimistas, pues eran físicos muy rudimentarios, eran químicos muy rudimentarios y de otras áreas del conocimiento. A partir de la alquimia, pues surgen todas las áreas del conocimiento. Y se queda la química como base sustancial, o la piedra angular de las demás ciencias, ¿no? Todo surgió a partir de la química. Y la química pues trata de la materia, la composición de la materia. Algo que realmente hasta el momento, después pues, de mucho tiempo, de tantos años, formalmente pues que tendrá unos 300, 400 años que el hombre empezó a estudiar en forma científica lo que es la materia. En el tiempo antiguo pues también, ¿verdad? Pero en forma muy filosófica y muy a través de la alquimia, ¿no? De esas pseudociencias iniciales que tuvimos en los albores de la humanidad. Pero ya el hombre se preguntaba de qué estaban hechas las cosas. Recuerden que los griegos son los que dieron o nos heredaron la famosa palabra del átomo, ¿sí? Y ellos imaginaban dividir una sustancia en partes cada vez más pequeñas, hasta la lógica les decía a ellos que tenían que llegar a un momento en que ya no se pudiera dividir. Y esa partícula que ya no se podía dividir, que nunca la vieron, que nunca la entendieron realmente qué era, pero que tenían una idea de que debería de ser así, pues le llamaron átomo. Y de ahí viene la palabra de átomo, ¿sí? Ahora sabemos bien que átomo no es la partícula más pequeña que hay, ¿no? El átomo también se divide en otras partículas. Entonces, iniciaremos por eso. La química trata de estudiar la materia. Claro que, como comentamos, aquí vamos a estudiar únicamente la química inorgánica, es decir, hay que entender que la inorgánica o la química básica trata solamente de los elementos químicos y los compuestos que forman, ¿sí? Estos elementos químicos. Comentamos que los compuestos pues, van a ser ácidos, bases, hidruros, sales, hidróxidos, óxidos, todos esos compuestos inorgánicos que se les denominan. Entonces, vamos a empezar a manejar algunos conceptos, ¿sí? Si la química estudia la materia, y la materia, pues, es todo aquello que nos rodea, que como definición, pues, está formado por átomos. Hasta allí nos vamos a llegar, comentamos, ¿no? Hasta el concepto del átomo en la materia. Entonces, la materia también forma, en la naturaleza, pues, forma mezclas, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿qué es una mezcla? ¿Sí? ¿Quién nos puede comentar qué es una mezcla? ¿Quién se acuerda qué es una mezcla? Las mezclas. Vamos a hacer una mezcla. Ahorita estoy tomándome un licuado. Es una mezcla, ¿no? Una mezcla, perfecto. Precisamente. ¿Qué es una mezcla, jóvenes? En forma muy simplista.
Pues distintas como que materias juntas. O sea, la combinación, el que estén Sí. juntos, ¿verdad? Diferentes materias. Ok, correcto, eso es una mezcla, ¿sí? A la materia le vamos a llamar sustancia. Cualquier materia es una sustancia. Así lo vamos a conocer desde el punto de vista del estudio de la química o de la materia. Todas las materias son sustancias, ¿no? Entonces, una mezcla, pues es la combinación de varias sustancias. Varias sustancias. Al mezclar varias sustancias, una sustancia puede ser, por ejemplo, arena. Arena es una sustancia, sílice, ¿sí? Y limaduras de hierro también, o pedacitos de hierro. Son dos sustancias diferentes y las mezclamos y ya obtenemos esa combinación denominada mezcla, ¿sí? Entonces, una mezcla pues es la combinación de varias sustancias. Y las mezclas tienen la característica de que se pueden separar por medios físicos, porque un compuesto también es una mezcla, ¿sí? Pero un compuesto no lo puedo separar por medios físicos. Es decir, si yo tengo la mezcla de arena y limaduras de hierro, pues se me ocurre que yo pudiera separar esa mezcla, aunque estuvieran bien mezclados, con un imán. ¿Verdad? Agarro un imán y lo introduzco en la mezcla y separo las limaduras de hierro y obtengo dos sustancias con sus propiedades completamente este, diferentes, sin cambio, ¿no? Sigue siendo arena y sigue siendo limaduras de hierro. Entonces, estas mezclas se pueden separar por medios físicos, ¿sí? Si tenemos, no sé, un papel, el papel es una sustancia y lo agarro y lo mojo y hago una mezcla, ¿sí? Incluso cambia su textura, ¿no? Pero sigue siendo papel mojado. Si lo pongo a secar o lo caliento, lo pongo en el sol, el método físico de separación de la evaporación me vuelve a dejar el papel y el agua queda separada. Entonces, entendemos fácilmente lo que son las mezclas, ¿no? Y las mezclas pues, pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, dependiendo si estas mezclas tienen las características de las sustancias, son iguales o si son mezclas de sustancias completamente diferentes. Entonces tendríamos mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Heterogéneo viene de que no son iguales, ¿no? Son diferentes. Pero siguen siendo mezclas y se pueden separar por métodos o procesos físicos, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que es una mezcla y lo que es una sustancia. Las sustancias que comentamos que son cualquier materia, es una sustancia, la que ustedes gusten. Un elemento químico también es una sustancia. Un compuesto es una sustancia, ¿sí? Una mezcla está formada por sustancias. Entonces, sustancia en definición, en definitiva, es cualquier materia la puedo yo denominar como una sustancia. Estas sustancias forman mezclas, ya vimos, homogéneas, heterogéneas, y también forman compuestos, como está ahí, ¿no? Los compuestos. Un compuesto tiene la característica, ya como definición, pues está formado también por sustancias, pero no se puede separar por métodos físicos. Se requiere una separación por algún método químico. Eso significa que los compuestos se forman a través de las sustancias y estas sustancias reaccionan entre sí. No únicamente se mezclan, sino que al combinarse se reaccionan y producen otro tipo de sustancias que son los compuestos y que para volver a tener las sustancias originales tendríamos que aplicar un proceso químico, una inversa, ¿no? Si tenemos, no sé, cloruro de sodio, tengo cloro como una sustancia que es un elemento químico también, y tenemos sodio que también es otra sustancia y es un elemento químico también. Al reaccionar entre sí, producen cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio tiene características completamente diferentes al cloro y al sodio, ¿sí? El sodio es altamente reactivo también junto con el cloro. El cloro es un veneno. Si lo aspiramos o lo tocamos o nos contaminamos con cloro, inmediatamente tenemos una reacción
porque es un veneno, ¿no? Nos podemos morir si aspiramos el cloro, nos queman las vías respiratorias. Pero cuando está formando sal con el cloro, con el sodio, pues es una sustancia completamente inerte en cuanto a, si, a las características del cloro, ¿no? Y la sal pues es un alimento, lo necesitamos para la vida. Los iones cloro y los iones sodio que tiene, en exceso pues es dañina, ¿no? Pero fíjese cómo cambia las propiedades simplemente porque se unen con un electrón del cloro y un electrón del sodio, se unen entre sí y dan un compuesto completamente diferente. Y para volver a tener el cloro y el sodio separados, tendríamos que hacer una reacción inversa, ¿no?, a la que formó el cloro, y de esta forma volverlos a separar en sus elementos. Hay que meter trabajo, hay que meter energía, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿sí?, entre lo que es una mezcla y lo que es un compuesto. En forma muy general, podemos todos decir que tanto mezclas como compuestos están formados por sustancias. Y sustancia, pues es cualquier materia, cualquier elemento. Una sustancia puede ser incluso también un compuesto. Fíjense qué curioso, ¿no? Yo puedo tener cloro de sodio, es un compuesto, y es una sustancia también. El elemento sodio y el elemento cloro son elementos, pero también son sustancias. Entonces, sustancia en sí es cualquier materia que esté en la naturaleza. Entonces, aquí podemos, lo vamos a revisar. Las presentaciones, esta presentación que ya está lista, ¿no? O sea, es toda la unidad de competencia 1. La voy a subir de una vez a la plataforma para que la tengan ahí y puedan consultarla en el avance de la unidad de competencia. Entonces, al rato la subo a la plataforma, ya tenemos plataforma. De hecho, ya pueden ver su plataforma, ¿no? A partir de ahora comentamos en la clase anterior y ya están dados de alta y ya pueden accesar, ¿no? Falta subir actividades en las semanas, pero ya están dados de alta en la plataforma. Entonces, así como introducción, comentábamos ahorita, pues la química es una ciencia activa y en evolución que tiene importancia vital en nuestro planeta. Recuerden que la química mueve al mundo, ¿no? La química y la energía mueven al mundo. Todo lo que está a nuestro alrededor, si ustedes voltean a su alrededor, ahí donde se encuentran, observen qué es lo que los rodea. Y en cada uno de esos objetos, en cada una de esas sustancias, está la química, participa la química, ¿sí? Si yo volteo así hacia un lado, y veo un vaso de plástico, el vaso de plástico no lo corto de un árbol, ¿no? No hay un árbol de vasos de plástico, o de recipientes, o de computadoras, o de impresoras, o de cortinas, o de cuadernos. No hay árboles de eso, ¿no? No hay una mina donde yo pueda ir a sacar, o ir a la mina de cuadernos a sacar todos los cuadernos. No hay. Todo es hecho por el hombre, ¿sí? La participación del ser humano en la naturaleza, cómo transforma la naturaleza. Entonces, la química es la ciencia que hace que podamos transformar los diferentes materiales de la naturaleza en objetos que nos son útiles a nosotros. Sin la química no existiría nada de lo que está a su alrededor ahorita, ¿no? Entonces, dependemos de los conocimientos de química. Por eso la química pues, fue la primera ciencia que el hombre creó, ¿no? Porque la ciencia pues la crea el hombre, sin el hombre no hay ciencia, ¿no? Sin el ser humano. Entonces dice, aunque sus raíces son muy antiguas, pues claro que sí, antiquísimas, ¿no? Desde que el hombre estaba en la edad de piedra, en la edad de bronce, pues ya desde ese momento se preguntaba la pregunta que es una pregunta hasta la fecha, ¿no? Que no se ha podido contestar en forma clara y completa. ¿De qué están hechas las cosas? Todavía no sabemos, ¿sí? Realmente de qué están hechas las cosas. Sabemos que están hechas por átomos y que los átomos están hechos por partículas más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas, hay muchas teorías ahorita de qué está hecho un quarks, ¿sí? De qué está hecho. La teoría de cuerdas y otro tipo de teorías que tratan de explicar realmente cuál es la esencia, qué es la materia. Todavía no lo sabemos, pero se sigue estudiando, ¿no? Entonces, la química dice es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella.
Es frecuente que se le considere como la ciencia central, como comentamos ahorita, ya que los conocimientos básicos de química son indispensables para los estudiantes de biología, de física, de geología, de todas las áreas del conocimiento, ¿sí? No hay una área del conocimiento que no tenga una implicación con la química, siempre. Incluso las áreas más administrativas que podamos ver, de áreas de conocimiento, tienen alguna relación con aspectos básicos de química. No pueden estar desligados, ¿no? De hecho, la química es la parte central de nuestro estilo de vida. A falta de ella, nuestra vida sería pues más breve, empezando, ¿verdad? En lo que llamaremos condiciones primitivas, sin automóviles, sin electricidad, sin computadoras, sin ninguna, como les comentaba ahorita, sin ninguna de las cosas que nos rodean. Todo es, o todo ha sido transformado por la actividad humana y a estas transformaciones de la materia, pues son hacer química. ¿Ok? Ahorita hablamos ya también de las sustancias, aquí está en la presentación. Aquí tenemos diferentes sustancias, ya lo comentamos que son las sustancias, cualquier cosa. La mezcla, que es la combinación de varias sustancias, comentaba ahorita su compañera, ¿no? Y las mezclas pues pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y podemos separar mezclas, como comentamos ahorita, ¿no? Con un imán, ¿sí? Entonces aquí está en su presentación. Y lo que son los elementos y los compuestos. ¿Sí? Cualquier sustancia, los elementos químicos es la materia, ¿no? Un elemento químico siempre es la sustancia o la materia mínima con la que podemos disponer en el estudio de la química. No hay nada más pequeño en la química. Sí hay partículas más pequeñas, pero no para el estudio de la química, sino para el estudio de otras áreas de conocimiento, ¿no? La mecánica cuántica y el estudio de otras áreas, que trabajan ya con esas partículas más pequeñas que los átomos. Nosotros nos quedamos hasta el átomo, y el átomo es un elemento químico, pero también es una sustancia, ¿sí? Y comentamos pues que forman compuestos, ¿sí? El agua es un compuesto, ¿sí? Es un compuesto químico que se forma a partir de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, la famosa molécula de agua, H2O, ¿sí? Con propiedades completamente diferentes, como comentamos ahorita con el cloro de sodio. El hidrógeno, pues es un gas. De hecho, el hidrógeno es un combustible, al igual que el oxígeno. Los dos son combustibles y altamente combustibles, ¿no? El oxígeno, si lo respiramos, el oxígeno puro, nos morimos, ¿no? Nos quemamos los pulmones. De ahí, estaba leyendo el otro día, hace poquito, las consecuencias que te pongan oxígeno por la enfermedad del COVID. Te ponen oxígeno o nos pondrían poner oxígeno como un remedio a una situación de que el organismo no puede absorber el oxígeno como sustancia o como elemento químico y lo necesitamos pues para vivir. Pero realmente el ponerte oxígeno te está causando un daño irreversible también, pero pues no hay otra, ¿verdad? Porque el oxígeno pues te quema los pulmones por su alta concentración. Como no se puede absorber, únicamente te está quemando lo poco que te quede bueno de los pulmones. Entonces muchas veces dice uno, ¿qué tan beneficioso es que hagan esa mecánica, ¿no? Pero pues ya ven, por eso lo mejor de no enfermar, ¿no? De esa situación. Entonces el oxígeno es altamente combustible y es altamente peligroso en estado puro. El hidrógeno es un combustible, sin embargo se unen, ¿sí? Y mediante un enlace químico ahí con los electrones y generan una compuesta, una sustancia completamente diferente al oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo los compuestos, sus propiedades físicas y sus propiedades químicas dependen de los átomos y dependen de cómo se unen los átomos en esos compuestos y generan sustancias completamente diferentes, como el agua, que es un compuesto, ¿no? Entonces, eso es como introducción. Necesitamos saber, antes de pasar al siguiente tema. Hasta ahorita, pues tenemos ya algunas definiciones. La química, pues no hay problema. Sabemos lo que estudia la química, qué son los compuestos, perdón, qué es la materia, luego la materia,
se denominan sustancias. Las sustancias se unen y forman mezclas y también forman compuestos. En las mezclas no hay una reacción química y se separan por procesos físicos, ¿sí? Simplemente son mezclas homogéneas o heterogéneas. Mientras que los compuestos siguen siendo sustancias, pero que se unen entre sí a través de reacciones químicas y, por lo tanto, se pueden separar en sus sustancias originales o en sus elementos originales únicamente a partir de un proceso químico, ¿ok? Porque cambian las propiedades, ¿no? Esto es lo que hemos definido hasta ahorita y el concepto de que la materia es cualquier sustancia y esa sustancia es un compuesto o es un elemento químico. ¿Sí? Que no se nos olvide eso porque vamos a estar trabajando mucho con estas definiciones, ¿no? De lo que hemos platicado hasta ahorita. Vamos a iniciar entonces con la parte de la base experimental de la teoría cuántica y la teoría atómica de Bohr. ¿Sí? Vamos a platicar un poquito. Esto es muy histórico y pues es una cultura general, ¿no? De alguna u otra forma es un soporte que debemos de tener para entender cómo llegamos a concluir que la materia está formada por átomos con diferentes propiedades. O sea, entender eso simplemente, ¿no? Es la utilidad de esta parte de esta unidad de competencia, tener la información que nos permite comprender lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces sabemos bien que hace que será 1000 a principios del siglo XX, 1900, en la época en que vivieron los grandes, el grupo de más grandes sabios que ha tenido el estudio de la física y la química y otras áreas del conocimiento también, porque muchos de estos científicos no únicamente eran químicos o físicos. A finales del siglo XIX, principio del siglo XX, coincidió, por ahí tengo una fotografía, se lo voy a presentar en una de las clases, el día de mañana, para revisar esa fotografía histórica en la cual están los más grandes sabios que ha tenido la humanidad en los tiempos modernos, ¿no? En los tiempos modernos. En esa fotografía está, como característica, ¿no? Hay como unos 20, 25 hombres y hay una sola mujer. Fíjense cómo era la ciencia en aquellos tiempos. No, no porque no hubiera científicas relevantes que contribuyeron al desarrollo del conocimiento, sino que no se les reconocían. Muchas mujeres científicas de esos tiempos tenían que exponer sus investigaciones a partir con un hombre. El hombre no hacía nada, simplemente presentaba los estudios y se le reconocía a él cuando realmente era hecho por una mujer. Así estaba así era la cultura y en esos tiempos anticuados, ¿no? En esa fotografía únicamente está Marie Curie, ¿sí? Recuerden, que estudió todo lo que es la desintegración radiactiva y los elementos radiactivos, lo que es la radiactividad. Y como dato, ¿no? Si saben, la tumba de Marie Curie, si ustedes van a la tumba de Marie Curie, está protegida, está sellada con una bóveda de plomo. Está la tumba y tiene un cajón de plomo grueso. Está tan contaminado su organismo por la radiactividad, por tantos estudios que hizo, y en ese tiempo pues desconocían ellos lo peligroso que era la radiactividad, porque pues no se sabía qué era. Ella fue la que inició los estudios y murió precisamente de cáncer, ¿no? Por haber sido expuesta a sustancias radiactivas. Y su cuerpo está tan contaminado que durante los próximos 1000 años la radiación que está ella generando ahí va a estar, ¿no? Por eso está cubierta con un ataúd de plomo. Ahí se ve la cubierta de plomo para que la gente que va a ver su tumba pues no sea dañada por la radiactividad que tiene su cuerpo, ¿no? Es un dato curioso eso, ¿no? Entregan la vida por la ciencia, ¿no? Entonces, en esa fotografía, como vamos a hablar de muchos de esos científicos que están en esa fotografía, ¿sí? Científicos que participaron en el desarrollo de la teoría cuántica, que es lo que vamos a platicar, ¿no? Y uno de ellos, pues, es Thomson. Ahí está en esa fotografía, Thomson. Dice, desde principios de 1900, modelos atómicos. Vamos a viajar un poquito históricamente en los modelos, ¿no? En el modelo atómico de Thomson,
de Rutherford, de Bohr, hasta llegar a la teoría de Einstein, ¿sí? Profe, Mándeme. voy a interrumpirlo un poquito. Es que nos está como enseñando algo así, una foto. Nos está proyectando una foto. No es la presentación de... Sí, pero está en el de modelos de Thomson. Ah, sí, correcto. ¿Por qué? Ah, es que como nos estaba diciendo de los científicos y eso, pensé que nos lo estaba enseñando. No, no, estaba comentando precisamente porque Ah, ok. Rutherford, Einstein, Marie Curie, Dirac, Planck. De hecho, Planck, vamos a platicar mucho de Planck, uno de los grandes sabios que entregó en ese tiempo, ¿no? Que surgió en ese tiempo. Einstein también está en la fotografía. Rutherford, Schrödinger, todos los grandes científicos que desarrollaron la ciencia de la química y la teoría cuántica para poder llegar a entender lo que es la materia, los compuestos, las sustancias químicas, la invención de tantas sustancias que el hombre ha inventado, ¿no? Muchas sustancias increíbles que el hombre ha inventado, se debe gracias al estudio de esta generación o ese grupo de científicos que coincidieron, unos nacidos allá a mediados del siglo XIX, ¿no? Pero ya muy viejitos cuando eran 1900, 1910, 1905. Y otros muy jóvenes, como era Einstein, en la fotografía es uno de los más jóvenes, ¿no? Pero le tocó estar en ese grupo, ¿no? Es una teoría, es una fotografía histórica. Para los que leemos y estudiamos la química, es interesante entender la contribución de cada uno de ellos, ¿no? Porque recuerden, ahorita para nosotros es muy simple entender muchas cosas y lo vemos como algo natural, ¿no? Vemos los compuestos, vemos el plástico, vemos las sustancias, oímos que los átomos que estamos formados de estos, ¿no? Y lo vemos como si fuera algo que nada más fue muy fácil entender y descubrirlo, ¿no? Ha sido muy complicado, ¿sí? Por ejemplo, Thomson, en el tiempo en que vio Thomson, a principios de 1900, principio del siglo, ya se conocían dos características de los átomos. No sabíamos qué eran los átomos en ese tiempo, ¿no? Ahorita pues vemos imágenes de átomos en cualquier lado, ¿no? Y lo vemos como algo muy familiar. Pero en ese tiempo, situémonos en ese tiempo, ¿no? La tecnología estaba muy rudimentaria y no entendíamos de qué estaba hecha la materia, ¿sí? Sabíamos que estaban hechos de partículas muy pequeñas, porque de hecho, filosóficamente hablando, los griegos entendían ese concepto de que las cosas pues, deben de estar hechas de partículas muy pequeñas y las dividen, ¿no? Entonces creían que los átomos eran como la imagen que está ahí, ¿sí? Thomson propuso, dice, que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme, cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones, como si fueran las pasas de un pastel, ¿sí? Este modelo llamado modelo del pudín de pasas, por eso, ¿no? O del pastel de pasas, se aceptó como una teoría durante muchos años. Muchos años en las escuelas de aquel tiempo se enseñaba, la materia está hecha por una esfera positiva y los electrones están inmersos dentro de esa esfera. Y así, ¿sí? Se aceptaba como algo real, no demostrado, ¿no? Había que demostrarlo, como todas las teorías, ¿no? Pero es el avance del conocimiento, ¿no? Este se le llamó el modelo de Thomson. Claro, tiene sus contribuciones al desarrollo del estudio de la materia, ¿sí? Porque maneja el concepto de que hay una carga positiva y hay una carga negativa en un átomo, lo cual es cierto, ¿no? Sabemos bien que los átomos son neutros porque tienen cargas positivas y cargas negativas. Entonces, el modelo de Thomson entregaba esa veracidad, ese conocimiento real de que el átomo tenía una carga positiva y negativa. Claro, el concepto de cómo estaban distribuidas las cargas era erróneo, pero contribuyó a que los átomos tienen cargas positivas y negativas. O sea, había protones y había electrones, ¿sí? Esa es la contribución de Thomson. Después viene el modelo de Rutherford, ¿sí? Un modelo más, más realista, ¿no? De lo que son los átomos. De acuerdo con Rutherford, dice, la mayor parte de los átomos son espacio vacío. ¿Okay? Fíjense que el modelo de Thomson, pues no hablaba realmente de la masa, dónde se encuentra la materia realmente, ¿no? No explicaba eso, decía que era una esfera sólida
gaseosa, vacía, llena, no lo explicaba. Y Rutherford dijo, no, un átomo en esencia, un átomo es vacío, ¿sí? Es vacío. Rutherford propuso, dice, que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central. Entonces, desbarató la esfera de Thomson y ubicó el núcleo en el centro, ¿sí? En ese esquema o en esos dibujitos muy tradicionales así de los átomos que vemos que están en el centro y los electroncitos girando alrededor, ¿no? Que sabemos bien que así no es un átomo tampoco, ¿verdad? Es una idea equivocada que también se aceptó durante muchos años en los tiempos modernos, ¿no? Y dice, a este le llamó núcleo. Ahí están las cargas positivas en el núcleo, ¿sí? Y dice, cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo en el experimento, ese experimento que vemos ahí, o sea, ese experimento nos dice porque Rutherford concluyó que el átomo es en esencia vacío, vacío. Eso nos lleva a un análisis que podemos hacer y concluir que realmente en sí la materia ni existe, ¿no? La materia ni existe. Yo me estoy tocando las manos, pero ustedes deben de saber que mi mano izquierda nunca toca la mano derecha. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? Vemos que estamos tocando, pero no es cierto. ¿Sí? Estoy oprimiendo un dedo con el otro. Y como si este dedo estuviera oprimiendo esto. Y eso no es así. Nunca mi dedo toca este dedo, ¿no? Y de ahí viene el concepto que estamos viendo de Rutherford. Podemos utilizarlo, ¿no? Entonces dice, las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de protones. ¿Y por qué lo concluyó? Pues muy fácil, ¿no? Puso una laminita en este caso, de oro, ¿no? De átomos de oro, ¿no? Cargas positivas. Y las bombardeó. Y él observaba en una pantalla, observaba que las cargas o las partículas alfa o electrones con que bombardeaba la placa de lámina pasaban hacia el otro lado y muy poquitas de ellas eran rechazadas por la placa. Entonces ahí entra o nos preguntamos, ¿por qué si es un sólido, es una lámina sólida con cargas positivas en sus núcleos? ¿Por qué razón las partículas atraviesan la placa, que no es sólida? ¿Verdad? Es lo que les decía ahorita, pues. Entonces, ¿que la materia existe o no existe? ¿Sí? Es una percepción de la propia evolución que hemos desarrollado. ¿Sí? Entonces, las partículas atraviesan la placa porque entre los electrones que giran alrededor del núcleo y ese núcleo, la distancia que los separa es una distancia enorme, es un vacío, está vacío. Por lo tanto, todas las partículas pasan por ese vacío con toda libertad y pasan hacia el otro lado de la placa. Únicamente aquellas partículas que chocan con el centro, si son partículas alfa, que son cargas positivas, al chocar con el centro positivo, porque ahí están los protones, cargas del mismo signo se repelen y esas partículas son rechazadas, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Unas partículas eran rechazadas, pero la mayoría pasaban a través de la placa y las podía ver que pasaban porque se reflejan en una pantalla trasera, ¿no? Ahí la energía deja sus pequeños, donde impactaron, ¿no? Las muestras donde impactaron. Por eso se daba cuenta de que las partículas. Entonces, Rutherford concluye que los átomos tienen un núcleo y que son en esencia vacío, vacío. ¿Y qué tan vacío es un átomo? Si estuviéramos, no sé, todos hemos visto el estadio de Los Ángeles de béisbol, ¿no? Es un estadio enorme de béisbol, ¿no? Los juegos que se ven en la televisión de béisbol. Si ustedes se ponen en la parte más alta de la grada, la más alejada del estadio, allá donde te cobran $1, ¿no? Porque no se ve nada del juego, ¿no? Se ven muñequitos así chiquitos de tan lejos que estás, ¿no? Si te pones en la parte más alejada, tú agarra una canica y ponla en el centro del campo de béisbol, ¿sí? Uno es el electrón y la canica es el núcleo, ¿sí? Ese es, en proporción, es como está constituido un átomo. Está constituido de vacío, ¿sí?
El núcleo es una caniquita y nosotros seríamos un electrón situado a una distancia enorme. ¿Sí? Entonces son vacíos los átomos. También dicen que si uno se parara en el núcleo de un átomo, nunca nos daremos cuenta de que existen los electrones girando alrededor del átomo. Están tan lejos que nunca los veríamos. No sabríamos que hay electrones girando alrededor de ese núcleo si estuviéramos parados en el núcleo de un átomo. Hay vacío. En esencia, la masa es vacía. Entonces, dicen otros experimentos, se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones. También se concluyó eso, ¿no? La carga del electrón y la carga del protón es la misma, ¿sí? De 1.6 por 10 a la menos 24, ¿sí? En la masa. Y también su carga, ¿no? De hecho, son partículas idénticas, pero lo que bueno, la masa es diferente de un protón y de una. La carga es igual, ¿no? Únicamente que en una es positiva y en otra es negativa. El núcleo es a la menos 27 en masa y el electrón a la menos 31 en masa. Es mucho más pequeño el electrón que el núcleo. Dice aproximadamente la diferencia en la proporción entre el protón y el electrón es 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta. O sea, hay una proporción de 1840 veces entre el tamaño del núcleo de un protón y el tamaño del electrón. Esto nos dice que el 99.9% de la masa de un átomo se encuentra en su núcleo, ¿sí? Por eso cuando cuando ya estemos trabajando con compuestos y necesitemos la masa, la masa atómica del oxígeno, por ejemplo, 15.99, casi 16 humano unidades de masa atómica. Si ese oxígeno se encuentra como elemento neutro, es decir, si tiene sus 16 sus 8 electrones girando alrededor, y pierde un electrón o 2 electrones, es lo máximo que puede perder, utilizamos la misma masa. O sea, no decimos, la masa del ion oxígeno es tanto y la masa del la masa del átomo oxígeno es tanto. No, porque prácticamente es la misma masa. El 99.9% de la masa de un átomo se encuentra en su núcleo. Por eso la masa de un ion es igual a la masa de un elemento químico, ¿no? Entonces, hasta aquí pues ya vimos cómo hemos viajado, ¿sí? Ya tenemos el concepto de un átomo con su núcleo, los electrones girando alrededor, y la idea de que el átomo es en esencia vacío, es enorme comparado en proporción, pero enormemente vacío también. Su masa se encuentra en el núcleo, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues hasta ahí vamos a dejar. Mañana continuamos con un poquito más adelante. Vamos a entrar con Planck. Ya se sabía que el átomo tenía esa constitución, ¿sí? Electrones, protones. No se conocían todavía los neutrones, ¿sí? Los neutrones son los que forman los diferentes isótopos de un elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno, sabemos que tiene un protón y tiene un electrón, el hidrógeno. Pero el hidrógeno está en la tabla periódica como el elemento que representa a los 3 isótopos que existen, ¿no? Recuerden que está el tritio y el deuterio, que también son átomos de hidrógeno, si queremos verlo. Y el hidrógeno, que es el otro isótopo. Son 3 isótopos. Todos los elementos químicos tienen isótopos diferentes. ¿Y en qué se diferencia si queremos decir, el hidrógeno tritio del hidrógeno hidrógeno o del hidrógeno deuterio? En el número de protones, perdón, en el número de neutrones que tienen en su núcleo. Todos tienen un protón, ¿sí? Pero el deuterio tiene un neutrón, mientras que el hidrógeno no lo tiene, ¿sí? Y el tritio tiene 2 neutrones, por eso se llama tritio, porque tiene 3 partículas en su núcleo, un protón y 2 neutrones, tritio. Pero sigue siendo el hidrógeno, ¿no? En forma general, el hidrógeno. Igual el deuterio tiene 2 partículas en su núcleo, el protón que tiene el hidrógeno más un neutrón. Y de esta forma tiene 2 partículas, por eso se llama deuterio. Y por eso las masas atómicas de los elementos químicos en la tabla periódica no son números exactos. Sí, el número exacto del hidrógeno pues debería de ser sin el punto 99, ¿no? 15.99. ¿De dónde viene la fracción? Pues de que es un promedio ponderado
de los 3 isótopos, perdón, de los 2 isótopos que podemos tener del oxígeno, ¿sí? O el hidrógeno, ¿no? Que manejamos 1, ¿no? Pero es 1.006 y feriecitas en su tabla periódica. ¿De dónde viene esa fraccioncita? ¿Por qué es fraccionada? Porque es el valor ponderado de las masas de la existencia de los diferentes isótopos. El isótopo que más existe es el hidrógeno, el que tiene solamente un protón, pero también están los otros poquitos. ¿Sí? Y igual, todos los isótopos forman compuestos, igual. Hay agua pesada. Cuando una molécula de agua se forma con un hidrógeno, que es el deuterio o el tritio, sigue siendo una molécula de agua, pero se le llama agua pesada porque pesa más que una molécula de agua de hidrógeno puro, de hidrógeno natural, ¿no? De un protón nada más. Recuerden que el agua pesada se utiliza para el estudio o en los reactores atómicos, ¿no? En los reactores nucleares. Para poder hacer un arma nuclear o una planta nuclear necesitas tener agua pesada. Es con lo que controlas el reactor. Y esa agua pesada pues, no es más que el isótopo deuterio. El tritio es más escaso, formando agua. Bueno, entonces mañana continuamos con esta parte. Vamos a entrar a la teoría de Planck. Ya vamos, recuerden que a partir de Planck surge la palabra cuántico, ¿no? El cuanto, un paquete de energía. Y de ahí nos vamos a ir con Einstein y ya vamos a entrar a las diferentes teorías cuánticas que hay, ¿no? Para entender cómo está formado realmente un átomo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O alguna duda? Ninguna, profe, gracias. Muy bien, entonces nos vemos mañana a la misma hora, jóvenes. Cuídense. Igualmente, profe, buen día. Gracias igualmente. Bye bye. Hasta luego. Reunión Casey a la 1 la cambiaron. Reunión Casey a la 1 era a la 1:30. Mira, 1:30. Reunión Casey la cambiaron y dice reunión Casey 1 a 1:30. Entonces dije, les doy media hora de clase a los de desarrollo sustentable y ya me sigo con la reunión de Casey, pero no, me la cambiaron. Se me hacía muy raro que la habían puesto a la 1:30. Bueno. Y es que la pusieron así porque como no estaba el grupo en mi carga, me imagino que dijeron, no, pues, no tienen clase los maestros. Pero no contaban con que me iba yo a poner. No contaba con tu astucia. Con mi astucia, yo voy a ponerme